Bueno, finalmente, nada, un poco ya adentrándonos en lo que va a ser el desarrollo de la materia, que en principio, bueno, como habrán visto en la anticipación del calendario, bueno, lo que habrán ido, digamos, los intercambios que han tenido con la Secretaría, la materia va a ser asincrónica, y en este punto es, digamos, asincrónica, quiere decir que no vamos a tener en vivo, porque bueno, digamos, no podíamos tampoco garantizar que todos pudieran tener como acceso a la posibilidad de estar en simultáneo conectándose, así que bueno, con Ana optamos por digamos, esta modalidad en la que yo pueda ir grabando los videos que tienen que ver más con una cuestión teórica o de abordaje teórico de la bibliografía y también justamente de esto de poner en valor la experiencia práctica, ¿no? Así que bueno, digamos, yo me voy a estar ocupando más de estar viéndolos por acá, no viéndolos, pero digamos encontrándonos, o ustedes me van a encontrar a mí, eh, eh, de encontrarme a mí a través de los videos, así que bueno, en principio lo que vamos a trabajar van a ser, bueno, lo que implica o de en qué se trata una definición, de poder pensar conjuntamente una definición de políticas públicas, ¿no? Desde algunos autores, como Vila, por ejemplo, las fases en que se conforma una política pública, digamos, desde su diseño, desde su planificación, desde su ejecución y su evaluación también. También vamos a abordar lo que es un proceso de planificación desde un diagnóstico, desde la elaboración de esos, digamos, a partir de esos lineamientos, de esos resultados del diagnóstico o prediagnóstico, la ejecución de un proyecto, ¿no? Y también de pensar en una estrategia de circulación, digamos, de una estrategia de comunicación, perdón. Eh, También vamos a trabajar lo que es el Estado y los modelos de Estado, pensando en que el Estado es un actor fundamental y básico y central en lo que es el diseño de las políticas públicas. No es el único actor que interviene, pero sí es un actor fundamental. Así que bueno, pensar en los distintos modelos de Estado, qué tipos de Estado digamos, tenido a lo largo de la historia, ¿no? En la Argentina, y en cuál fue, digamos, el énfasis de cada uno en sus decisiones políticas, en donde qué ha priorizado un Estado y otro, bueno, y cómo cada uno, digamos, cómo cada modelo de Estado interviene y se vincula con la sociedad, ¿no? Y cómo también la sociedad a su vez se vincula con el Estado a partir de cada uno de esos modelos. Bueno, por otra parte también vamos a ver claramente por qué una política pública o cómo se constituye o se piensa o se idea una política pública con enfoque de género, qué implica pensar en el enfoque de género en una política pública, si cualquier política pública se puede pensar desde ese lugar, si solamente el hecho de que para que una política pública tenga un enfoque de género tiene que estar pensada, diseñada y ejecutada por mujeres, si tiene, digamos, que ver esos roles, o sea, qué implica, o sea, si una política pública, qué prioriza, si prioriza solamente la cuestión, digamos, de la redistribución de recursos, para qué se diseña una política pública, digamos, para quiénes debe priorizar el Estado. Bueno, esas son una serie de cosas que vamos a ir trabajando, ya les digo, a partir de unos videos más teóricos, digamos, con esta modalidad y estas características, y después también Ana va a estar más en el día a día, evaluando y haciendo un seguimiento y pudiendo intercambiar con ustedes cuestiones más prácticas, bueno, lo que tiene que ver con los prácticos, el trabajo práctico final, que es de análisis de una política pública, bueno, va a ir haciendo ese seguimiento en el aula, ¿no? Y de todos modos, bueno, después también podremos abrir, en el caso que así se requiera, ya lo iremos viendo, si se podrán abrir algunos canales, digamos, de diálogo entre ustedes y yo, pero bueno, eso no está todavía pensado, así que bueno, lo iremos viendo, pero en principio esa va a ser la modalidad. Y bueno, lo que vamos a ir trabajando, insisto, para terminar también con lo que tiene que ver con la evaluación de políticas públicas también, que es uno de los puntos que vamos a tener en cuenta, que tener en cuenta al momento de evaluar, si se evalúa la evaluación ex ante, la evaluación posterior, la evaluación en proceso, qué se tiene en cuenta en cada una o qué se prioriza en cada una, si nosotros
Y también, bueno, me parece que es fundamental también pensar cuáles son las limitaciones, ¿no? Los alcances, nuestras fortalezas como comunicadores, comunicadoras y nuestro, digamos, rol a partir de esta experticia, ¿no? Y de esta especialización, bueno, cuáles son nuestras limitaciones también desde, digamos, en los lugares de intervención, ¿no? Pero bueno, una de las cuestiones que me parece que que es nuestro enfoque y desde dónde lo vamos a abordar, es pensar también, como les decía hace un rato, ¿no? A la política pública desde como una construcción discursiva, entendiendo que las comunicadores y les comunicadores intervenimos y trabajamos desde el discurso. Nuestra unidad, nuestra materia de análisis es el discurso. Nosotros, y no estoy hablando del discurso como lo textual, sino desde una construcción, desde un orden discursivo, ¿no? En términos de que ese discurso está conformado a partir de relaciones sociales y de relaciones de poder que sin dudas nunca son lineales ni iguales y son relacionales, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva supone pensar que una política pública no es solo, digamos, un andamiaje de lineamientos estratégicos, digamos, y de una serie de pasos concadenados, y que por lo tanto no basta solamente con mirar qué se estableció y si eso se cumplió o no, como parte, digamos, de una agenda de gobierno o de una política pública de un determinado gobierno, o que por lo menos no alcanza con eso solo, y para dar cuenta de la efectividad, sino que justamente lo que hay que poder mirar y reconocer es justamente el campo de esas relaciones, las prácticas sociales, los actores, cómo fueron, digamos, cómo esa política se gestó, cómo fue y a partir de qué demanda se gestó, digamos, cómo fue el origen de esa política pública y la génesis, digamos, social de eso, y también mirar en eso cuál es la historia de cada uno de esos actores que intervienen, ¿no? Nosotros pensamos en los sujetos, entendemos la categoría de actor social, digamos, inmiscuido y embebido de una dimensión política. Pensamos al actor social con un sentido de participación, digamos. Para nosotros no es lo mismo hablar de sujetos, de personas, que de actor social. El actor social tiene, para nosotros, para mi perspectiva de abordaje, el actor social tiene un sentido político. Y por lo tanto se lo tiene en cuenta en esta trama, ¿no? De relaciones. Y por ende, bueno, como digo, no basta solo entonces con mirar a la política pública como una serie concadenada de etapas y de pasos consecutivos que hay, digamos, en donde se evalúa si tuvo su efectividad o no a partir tampoco de datos duros, sino que justamente lo que se busca es poder pensar en esa producción discursiva, ¿no? Ese va a ser nuestro campo de análisis como comunicadores, comunicadoras. Nosotros, esa es nuestra posibilidad, y justamente ahí está nuestra fortaleza y también nuestra limitación, digamos. Nosotros seguramente vamos a estar en ese plano, analizando lo discursivo, analizando las relaciones, analizando las características de esos actores. Esa también es nuestra potencialidad, ¿no? La mirada integral que tenemos. Mirar esas posiciones discursivas, mirar las competencias, las condiciones materiales en las que producen discurso unos y otros, mirarlo en términos de Bourdieu como un campo simbólico, ¿no? Un campo en donde, digamos, hay distintas competencias, hay distintos hábitos, y se ponen en juego distintas competencias simbólicas, lingüísticas, materiales, ¿no? Y en donde por supuesto también como agentes discursivos también entran en juego las ideologías, y por lo tanto también un concepto que estaremos mirando fuertemente es el concepto de hegemonía, que es en términos, digamos, de Gramsci, o bueno, y retomado por Laclau, es a partir de la hegemonía cómo se construyen, digamos, los movimientos y la política. No lo podemos entender a la política sin entender el concepto de hegemonía, que es, digamos, en términos de correlaciones de fuerzas, ¿no? Bueno, la hegemonía también es importante pensarlo como a lo hegemónico, y, o sea, importante, y digamos, me parece que es tener en cuenta que lo hegemónico no es lo que se impone, sino que nosotros todos somos partícipes, digamos, de discursos hegemónicos, que justamente son los que terminamos apropiando y no te terminamos reconociéndonos, y ese es el juego también, digamos, de la política, ¿no? Pero bueno, digamos, no quiero irme como mucho más allá, y quería un poco hacer como un pasaje por estos lugares donde vamos a estar atravesando la asignatura, ¿no? Entonces, bueno, pensando en una definición de política pública, la política pública desde un enfoque de género, los modelos de Estado, las etapas de una política pública y cómo se conforma una política pública,
la posibilidad de evaluar una política pública o qué herramientas tener en cuenta al momento de evaluar una política pública. Y también, digamos, bueno, pensándolo siempre desde la práctica discursiva, desde entenderlo como un objeto discursivo, esa va a ser nuestra materialidad de análisis, ¿no? Es ahí donde vamos a estar nosotros, esta es nuestra posibilidad de acceso como comunicadores, porque justamente somos analistas simbólicos y analistas simbólicas. Así que, bueno, nada, decirles, y finalmente, bueno, también pensar en las herramientas de planificación que tenemos como comunicadores y comunicadoras, la posibilidad de intervenir desde la herramienta de la planificación en las políticas públicas. Y finalmente pensar en cuáles son, digamos, las estrategias de visibilización justamente de lo que tiene que ver con la dimensión digamos, de la perspectiva de género y las políticas públicas que puedan tener un enfoque de género, bueno, cuáles son las estrategias de visibilización y de comunicación y de poder, ¿no? Contribuir a que estas digamos, reivindicaciones, luchas se puedan hacer cada vez más visibles y cada vez digamos, estar más en la agenda pública, de modo tal que terminen siendo causas, digamos, de todos y todas y no de unas minorías. Así que bueno, dicho esto, espero que haya quedado claro un pantallazo de cómo va a ir la asignatura. Ya les digo, después ya iremos viendo, digamos, si la modalidad y la dinámica, nos convence, esperemos que sí, porque es la que optamos en este contexto. Y bueno, y cualquier cosa ya veremos los canales para ir comunicándonos a través de Ana. Bueno, Ana seguramente también va a hacer su propia presentación. Así que bueno, me alegro mucho de encarar este proceso en este momento histórico, con esta corte. Y bueno, nada, los dejo, espero que haya quedado claro y que podamos estar a la altura de sus expectativas. Nos estamos viendo, chau chau.